Bueno, vamos directos al grano. Si intentamos aplicar una distribución de Poisson a la estatura de los empleados, estamos cometiendo un error técnico gravísimo. Y no hablo de un simple fallo académico de primer año, no. Hablo de que los algoritmos fallan estrepitosamente, las predicciones colapsan y al final las decisiones de negocio se basan en pura fantasía matemática. El coste de asumir reglas equivocadas en nuestros modelos predictivos puede ser gigantesco. Así que en la explicación de hoy vamos a desgranar por qué saber si nuestro dato es un escalón o una rampa no es solo un detalle teórico, sino la base absoluta e innegociable de la ciencia de datos. Pensemos en ese escenario catastrófico por un momento. Aplicar un modelo discreto como es la famosísima distribución de Poisson a datos puramente continuos como la estatura humana, en fin, es un error analítico de manual. Es literalmente como intentar meter a la fuerza una pieza cuadrada en un hueco redondo. Las matemáticas, que en este caso están diseñadas específicamente para contar unidades, simplemente se rompen cuando las enfrentamos a magnitudes fluidas. Toda la integridad de los datos se pierde desde el minuto 1, no hay vuelta atrás. Entonces, claro, surge una pregunta muy lógica. ¿Por qué vemos este desajuste estadístico tan a menudo, incluso entre analistas verdaderamente experimentados? Pues básicamente porque solemos saltarnos el paso número 1, entender la naturaleza del dado desde el preciso instante en que lo recolectamos. No es simplemente rellenar columnas en Excel, es el pilar sobre el que construimos cualquier distribución de probabilidad. Sin entender qué representa realmente cada variable ahí fuera en el mundo real, cualquier modelo de machine learning que montemos no vale absolutamente nada. Y aquí es donde entran las variables cuantitativas, que son la categoría principal de nuestro análisis. Todo lo que procesan nuestras máquinas hoy en día recae justo aquí. Son números, siempre en forma numérica. A diferencia del color de un coche o de una ciudad de nacimiento, estas variables nos permiten hacer matemáticas puras y duras. Son, sin duda, la materia prima de nuestro trabajo diario. Vale, dentro de este mundo cuantitativo tenemos dos grandes caminos. Empecemos explorando la variable discreta. Se define como aquella que tiene separaciones o interrupciones clarísimas. Para visualizarlo, pensemos en el número de puertas de un coche. Puede tener 3, puede tener 5, pero es físicamente imposible que tenga 3 puertas y media, ¿verdad? La clave aquí es que esta variable es siempre el resultado de contar. Y hablando de contar, fijémonos en este ejemplo clásico de manual, una simple bolsa de grajeas de chocolate. Contar estas unidades una por una ilustra a la perfección lo que es un proceso discreto. Si las volcamos sobre la mesa, tenemos un azul, 2 rojas, 3 amarillas. No hay un cuarto de grajea a la hora de hacer estadística. No hay fracciones. Son valores enteros, absolutamente independientes, como pequeñas islas de datos. Para grabar esto en la memoria, la analogía de los escalones es sencillamente fantástica. Cuando trabajamos con datos discretos, cada valor tiene que pisar un escalón sólido. Podemos estar firmemente en el escalón 1 o hacer un esfuerzo y subir de golpe al escalón 2, pero es imposible quedarnos flotando mágicamente en el escalón 1.5. Esas interrupciones tajantes, esos vacíos entre los números enteros, son el mismísimo ADN de los datos discretos. Ahora crucemos a la otra orilla para ver la variable continua. A diferencia de esos escalones rígidos, esta variable puede adoptar infinitos valores dentro de un intervalo. Y atención aquí porque el origen de la información cambia por completo. Ya no contamos, ahora medimos. Y en el momento en que empezamos a medir, abrimos la puerta de par en par a un universo infinito de decimales y fracciones microscópicas que se esconden entre los números enteros. Es un cambio total de paradigma. Si los datos discretos eran escalones, los continuos son una rampa. Así de simple. El movimiento a lo largo de esta rampa es súper fluido, sin saltos raros ni huecos. Entre dos puntos cualquiera de esa rampa, por muy cerca que parezcan estar el uno del otro, siempre va a haber infinitos valores intermedios matemáticamente posibles donde podríamos colocar nuestra medición. Pongamos esto frente a frente con ejemplos del mundo real para que quede clarísimo. Por un lado, el número de camas en una casa. Claramente discreto. Contamos camas enteras. 1, 2, 3. A nadie se le ocurriría decir que tiene 2 camas.8. Por otro lado, la presión del aire de un neumático. Al medirla con un manómetro de altísima precisión, la aguja fluye por la rampa y nos da, por ejemplo, 32.15. Fluye, no da saltos. Simplemente no conoce las fronteras de los números enteros. A ver, hasta aquí parece fácil distinguir ambas naturalezas, ¿no? Pero a veces la cosa se complica bastante en la práctica. Aquí va una pregunta interesante. ¿La edad es una variable discreta o continua? Pensemos un segundo. Si nos preguntan la edad, respondemos con un número entero. Decimos tengo 30 años, y no 30 años, 2 meses, 14 días y 3 horas. A simple vista parece un comportamiento puramente discreto. Pero cuidado, porque en el modelado científico esta variable esconde un truco tremendo. Si miramos un histograma de edades, nos damos cuenta de algo fundamental. El tiempo, por su propia naturaleza, fluye de forma continua.
Nadie, absolutamente nadie, pasa de tener 35 años a 36 de manera instantánea, en un salto cuántico. Envejecemos cada día, cada hora, cada milisegundo. Por lo tanto, biológica y técnicamente hablando, la edad es una variable puramente continua, que fluye suavemente por esa rampa temporal. Hay una frase genial en estadística que resume esto a la perfección. Solamente se está limitado por la precisión del aparato medidor. Y es que el límite de un dato continuo, ya sea la edad, la presión atmosférica o el peso de un paquete, nunca está en el fenómeno en sí mismo. El límite está única y exclusivamente en nuestra herramienta de medición. Si tuviéramos tecnología con precisión infinita, encontraríamos infinitos decimales entre dos simples puntos. Es una locura si nos paramos a pensarlo. Pero claro, en el mundo corporativo tenemos que ser prácticos. Trabajar con infinitos decimales saturaría cualquier modelo computacional. Así que tomamos decisiones estratégicas. Agrupar las edades en segmentos, por ejemplo, creando rangos poblacionales de 25 a 29 años, es convertir esa rampa fluida en escalones artificiales. Lo hacemos a propósito, programando con herramientas como Pandas en Python para simplificar la vida de los algoritmos y poder tomar decisiones de negocio que sean realmente accionables. En resumen, repasemos rápidamente las reglas de oro de nuestra explicación. Las variables cuantitativas se dividen implacablemente en discretas y continuas. Los datos discretos nacen de contar, subiendo esos escalones de uno en uno. Los datos continuos surgen de medir, deslizándose por una rampa de decimales infinitos. Y lo más importante de todo, el mensaje con el que debemos quedarnos hoy, es la propia naturaleza física del dato, y nada más, la que nos dicta qué modelo probabilístico debemos usar para no llevar nuestro análisis al más absoluto desastre. Y todo este recorrido nos deja con una última y profunda reflexión. Ya hemos dejado claro que la naturaleza individual del dato dicta su modelo matemático. Pero ¿qué pasa cuando tenemos miles y miles de datos interactuando entre sí en una base de datos compleja? ¿Qué reglas invisibles gobiernan toda esa arquitectura? Ese es el siguiente nivel de entendimiento estadístico, así que asegurémonos de suscribirnos para el día 4 porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las jerarquías en la ciencia de datos. Ha sido un tremendo placer compartir esta explicación. Nos vemos en el próximo análisis.